El cielo aún estaba oscuro cuando Isidro exhaló su último suspiro. Su mano áspera y firme por años de trabajar la madera se quedó inmóvil en la mía. Por un instante creí que lo había imaginado la quietud, la forma en que su pecho simplemente dejó de moverse. Pero el silencio que vino después confirmó lo que mi corazón ya sabía. Se había ido. No lloré. Todavía no. Me quedé sentada a su lado sosteniendo su mano mirando su rostro bajo la tenue luz del amanecer. Las arrugas que se habían marcado en nuestros 42 años juntos parecían suavizarse. Su expresión era casi serena, como si el sueño finalmente lo hubiera liberado del dolor de los últimos meses. Una parte de mí esperaba que se moviera, que suspirara, que parpadeara. Algo, pero no había nada. Solo el tic-tac constante del reloj en la pared y el zumbido del refrigerador al fondo del pasillo. Me levanté despacio con las articulaciones rígidas y caminé hacia la cocina por el teléfono. No necesitaba pensar a quién llamar primero. Mis manos actuaron por costumbre. Marqué el número familiar y sostuve el teléfono con dedos más fríos de lo que deberían estar. Sonó 4 veces antes de que contestara. Hola, la voz de Paloma sonaba somnolienta, lejana. Tragué con fuerza. Paloma, tu padre falleció esta madrugada. Hubo una pausa. Luego un roce como si las sábanas se movieran. Ay, lo siento, mamá. Hoy es el cumpleaños de Emiliano, ¿te acuerdas? Tenemos gente que viene de fuera. No creo que pueda ir hoy. Tal vez... La próxima semana abrí la boca, pero no salió nada. La línea estaba en silencio salvo por su respiración. De pronto me sentí tambaleante con la encimera presionando contra mi palma. Hablamos luego, dijo suavemente. Te llamo esta noche. Sí, colgué antes de responder. El silencio regresó más pesado esta vez, extendiéndose por cada rincón de la casa. Volví al cuarto donde Isidro aún yacía, sin saber que su única hija tenía otros planes ese día. Me quedé junto al fregadero después de la llamada, con el teléfono aún en la mano. Afuera, el cielo se había aclarado a un gris apagado. La casa, siempre llena de la presencia firme de Isidro, incluso en silencio, se sentía insoportablemente vacía. Dejé el teléfono con cuidado en la encimera y me aferré al borde con ambas manos. No estaba enojada, no en ese momento. Solo aturdida, entumecida. La voz de Paloma aún resonaba en mis oídos alegre y distante, como si le hubiera recordado una cita con el dentista en lugar de la muerte de su padre. Había imaginado su reacción de otra manera. Incluso ensayé las palabras en mi cabeza esperando lágrimas de incredulidad o al menos un silencio atónito. Lo que obtuve fue logística, un itinerario. Invitados. Puse agua a hervir para un té porque mis manos necesitaban hacer algo. Mientras la tetera silbaba, regresé al cuarto de Isidro. Subí la sábana hasta su pecho, alicé las sábanas una última vez. Su rostro seguía siendo tan familiar incluso en la muerte. Mis ojos picaron, pero las lágrimas no llegaron. Tal vez más tarde. Para media mañana ya había llamado al padre Esteban a la funeraria y al hermano de Isidro León. Dejé un mensaje para Anselmo Vargas, nuestro abogado, para empezar con los trámites. Todos con los que hablé fueron amables, suaves, ofreciendo las palabras correctas aunque no pudieran suavizar nada. Les dije que el funeral sería el lunes a las 11 en la Capilla del Rosario. Dudé en volver a llamar a Paloma para decirle la hora. Pero, ¿para qué? Si no podía hacer espacio en su fin de semana por la muerte de su padre, dudaba que cambiara sus planes de comida del lunes por el funeral. Pensé en Emiliano, en cómo siempre hablaba por encima de ella, en cómo ella consultaba con él antes de responder las preguntas más simples. Alguna vez pensé que solo era decidido. Ahora veía algo más. La tetera chilló. Apagué la estufa y vertí el agua viendo cómo la bolsita de té oscurecía la taza como un moretón lento. Llevé la taza a la sala y me senté en el sillón de Isidro envolviendo mis dedos en el calor.
Todo estaba en silencio otra vez, demasiado silencio, y sabía lo que venía después. El lunes llegó con el tipo de clima que Isidro habría llamado cielo de funeral. Nubes bajas. Un viento que se movía como si tuviera prisa por estar en otro lado. Me vestí despacio escogiendo el abrigo azul marino que Isidro siempre decía que me hacía ver digna. Prendí sus gemelos en el cuello. No sé por qué, tal vez, porque necesitaba llevar una parte de él conmigo. La capilla del Rosario olía a polvo y madera vieja, justo como la recordaba de los años de misas que asistimos juntos. Ya habían puesto las sillas plegables y el féretro al frente. Isidro parecía tranquilo, casi expectante, como si solo estuviera esperando a que me uniera a él en el banco. La gente llegó en oleadas, 800 vecinos, amigos de la biblioteca donde trabajé. El viejo compañero de bolos de Isidro trajo a su hijo. Un ex colega vino desde Querétaro. Me dieron la mano, me abrazaron con suavidad, susurraron palabras contra mi hombro. Era un buen hombre. Firme. Lo de ustedes era especial. Asentí, agradecí, pero no dejaba de mirar hacia la puerta. Cuando el padre Esteban se acercó, su voz era baja, vacilante. ¿Tu hija? Pudo venir. Esbocé una sonrisa tensa. Tenía algo urgente. Está fuera. No insistió, solo asintió. Pero sentía la verdad creciendo en mí como una tormenta que no podía dejar salir. Me giré antes de que se notara en mi rostro. El servicio fue sencillo, como Isidro habría querido. Salmo 23. Grande eres tú. Historias de quienes lo conocieron la cerca que construyó para un vecino, el pavo de Día de Gracias, que cortó con precisión de cirujano las 3 horas que pasó arreglando una llanta ponchada de un desconocido porque era lo correcto. Me senté sola en el banco de adelante. La única persona que debería haber estado a mi lado estaba en el féretro, y la otra que pertenecía ahí había elegido una fiesta en la Ciudad de México en lugar de despedirse de su padre. Mientras sacaban el féretro y el órgano tocaba suavemente, caminé detrás con pasos firmes. Pero algo había cambiado. Algo pequeño pero permanente. Esa noche me senté en la mesa de la cocina mirando la taza favorita de Isidro y una pila de tarjetas de condolencias a su lado. El aire estaba cargado de silencio. Y en ese silencio una decisión comenzó a tomar forma. La mañana después del funeral llamé a Anselmo Vargas y le pregunté si tenía tiempo esa tarde. Su voz, siempre cortés, tenía ese tono cuidadoso que usan los abogados cuando el duelo es reciente. Ofreció venir a la casa, pero le dije que necesitaba manejar. Su oficina estaba en la esquina de Insurgentes y Reforma, arriba de una vieja sastrería. Isidro y yo habíamos estado ahí muchas veces a lo largo de los años, para los papeles de la hipoteca, para nuestro testamento, incluso para los trámites cuando Paloma se casó. Subí la estrecha escalera despacio cada paso, sintiéndose más pesado de lo que debería. Anselmo me recibió en la pequeña sala de espera y ofreció café. Lo rechacé. No quería consuelo, quería claridad. Esperó a que me sentara frente a su escritorio antes de hablar. Marina, lamento mucho lo de Isidro. Era un buen hombre. Asentí con las manos cruzadas en el regazo. Gracias. Estoy aquí porque necesito revisar el testamento. Se recargó ligeramente sorprendido. Por supuesto, podemos hacerlo. ¿Algún cambio específico? Quiero quitar a Paloma. Parpadeó. ¿Quitarla completamente? Sí. Todo iba a ser para ella, la casa, los ahorros, la pensión de Isidro. Quiero reasignarlo. Anselmo dudó. Puedo preguntar, ¿es por el funeral? Es por lo que el funeral reveló. Mantuve la voz firme. Isidro pasó su vida trabajando, ahorrando, construyendo esta casa para nosotras. Y para ella. Y cuando llegó el momento de despedirse, eligió un brunch y globos. Estuvo callado un largo rato, luego tomó una libreta. Podemos redirigir los bienes. ¿Tienes un beneficiario en mente? Te mandaré los detalles, dije. Un fondo de alfabetización que Isidro apoyaba y el hospicio para cáncer. Que lo que ahorramos vaya a quienes saben estar presentes. Asintió lentamente, garabateando notas.
redactaré una revisión. Pero debo decirte, esto podría ser impugnado más adelante. No lo hago por despecho, dije. Lo hago porque Isidro merecía una hija que pudiera despedirse. Para cuando salí de la oficina de Anselmo, el viento había arreciado. Me ajusté el abrigo y caminé hacia el coche sintiendo esa calma que llega solo después de que algo definitivo ha comenzado. La carta llegó a Paloma un jueves por la tarde. Lo sé porque esa noche recibí una llamada 3, en realidad todas en el lapso de 1 hora. No contesté ninguna. Dejó un mensaje de voz con tono tenso y cortante. Mamá, recibí algo del abogado. ¿Es en serio? Llámame, por favor. No lo hice. No tenía nada que explicar. Más tarde Anselmo me llamó para decirme que había enviado la notificación oficial. Dijo que no lo había tomado bien. Me lo imaginé. La imaginé de pie en esa cocina elegante en Polanco con encimeras de mármol relucientes. Emiliano de fondo sirviéndose su whisky importado de siempre. Imaginé el sobre rasgado sus ojos, recorriendo las palabras entrecerrándose luego, abriéndose de par en par. La forma en que apretaría los labios su voz, endureciéndose en ese tono pulido que usaba cuando se sentía acorralada. Imaginé a Emiliano restándole importancia. Es simbólico, diría. Está de luto. Se le pasará. Dale unas semanas. Y tal vez él lo creía. Tal vez ella también. Pero el silencio que siguió a esas llamadas me dijo que algo había calado de manera distinta esta vez. Algo inesperado. Esa carta no era solo un documento, era un espejo. Y quizás, por primera vez en años, Paloma vio no solo lo que había perdido, sino en qué se había convertido. No se trataba del dinero, no realmente. Era la finalidad, la declaración detrás de ello, la comprensión de que ya no la veía como parte de mi legado. No por un solo error, sino por el patrón que nunca intentó romper. No sentí satisfacción, solo certeza. Pasaron 3 días. Luego llegó otra llamada no de Paloma, sino de alguien en la entrada. Miré por la ventana y vi un coche de renta en el camino, la silueta de una mujer sentada inmóvil en el asiento delantero. Paloma había vuelto a casa, no para el funeral, no por Isidro, pero ahora. Escuché el crujir de las llantas sobre la grava justo después del mediodía. Estaba en el jardín arrodillada junto al rosal de Isidro podando hojas secas. El aire primaveral aún tenía un toque fresco, pero la tierra empezaba a calentarse. No me giré de inmediato. Conocía el sonido de sus pasos. No llamó. «Hola, mamá», dijo después de un momento parada al borde del jardín con un abrigo largo y botas de tacón más aptas para una banqueta de la Condesa que para mi patio embarrado. Me enderecé sacudiendo la tierra de mis guantes. «Viniste. Recibí tu carta», dijo. «Bueno, la del abogado». Asentí y volví a las rosas. Necesitaban poda. «¿Podemos hablar?», preguntó. Me levanté despacio y caminé hacia el porche. «Si vienes a pedirme que deshaga lo que hice, no gastes saliva». Me siguió sin decir nada hasta que nos sentamos con una mesa de madera entre nosotras. «Metí la pata», dijo en voz baja. «Debí haber venido». La miré. «No olvidaste el funeral, Paloma. Elegiste otra cosa. Eso no es un error. Es una decisión». Se estremeció. «Emiliano, tenía gente llegando. No es que no me importara. No dije. Es que te importó más él. Las apariencias. La comodidad». Se recargó con los brazos cruzados. «No fue así». No, el silencio creció. Me incliné hacia adelante con voz baja. «Si muriera mañana y Emiliano tuviera una cena con clientes la noche siguiente, ¿vendrías?». Abrió la boca, la cerró. Miró sus manos. «Eso pensé», dije. «No sé», susurró. El viento sopló en el porche. Nos sentamos en su sonido. «No vine a discutir», dijo finalmente. «Entonces, ¿por qué viniste?». Hizo una pausa. «Porque vi lo que decía esa carta. Y por primera vez entendí lo que perdí». No respondí. Me levanté, volví al jardín y comencé a recoger los recortes en una bolsa.
Ella se quedó sentada mirándome sus ojos, siguiendo cada movimiento. Esa noche se quedó en su cuarto de la infancia, y en la oscuridad silenciosa la escuché llorar por primera vez en años. No se quedó mucho. 2 noches tal vez. Me ayudó a hacer té, ofreció hacer mandados, pero ninguna habló mucho más allá de lo necesario. Lloró en silencio la primera noche y la dejé. La segunda noche estuvo callada. Cuando se fue me abrazó brevemente en la puerta, un gesto más por instinto que por cercanía. No pregunté cuándo volvería. No dijo nada. Pasaron semanas antes de que supiera de ella otra vez. Un mensaje corto en la contestadora. Estoy de vuelta en la ciudad, solo pensando en las cosas. Anselmo me llamó un mes después. Supongo que no has cambiado de opinión, preguntó. No he cambiado, dije, aunque no había dejado de pensar en ella tampoco. A finales de mayo llegó una carta. Su letra, más redonda, menos estudiada de lo que recordaba, llenaba una sola página. No pidió dinero. No mencionó el testamento. Escribió sobre lo silencioso que se sentía el departamento sin Emiliano, viajando por trabajo. Lo extraño que era prepararse el desayuno otra vez. Dijo: estoy empezando a darme cuenta de cuántas decisiones dejé que alguien más tomara por mí. Supe después que había solicitado el divorcio justo al volver a la Ciudad de México. Según una amiga de sus días universitarios, empacó ese departamento elegante y frío y se mudó a un pequeño departamento en la Roma, un lugar sin elevador y con espacio justo para una estantería y un sofá de segunda mano. Vendió sus bolsas de diseñador. Canceló las membresías del club. Dejó de ir a citas caras para el cabello. En cambio, comenzó a hacer voluntariado. Primero una vez por semana, luego casi todos los días. Una organización sin fines de lucro de alfabetización, irónicamente, del tipo que Isidro apoyaba. Leía a niños en salas de espera, clasificaba libros donados, ayudaba con evaluaciones de lectura para escuelas con pocos recursos. La imaginé sentada en un círculo de niños de segundo grado, leyendo Charlotte's Web, con voz suave pero firme. Me llamó una tarde a principios de junio. No pido nada, mamá dijo, pero me gustaría volver para el cumpleaños de papá, solo para llevar flores. Eso es todo. Dije que sí, no porque se lo debiera, sino porque algo en su voz había cambiado. El sobre llegó por correo sin dirección de remitente, pero reconocí la letra. Mi nombre, escrito cuidadosamente en tinta azul, parecía más firme de lo que esperaba. Lo abrí despacio como si el papel pudiera romperse en mis manos. No pidió nada. No mencionó el testamento ni lo que se había perdido. Solo palabras que se sentían crudas y desconocidas viniendo de ella. Mamá comenzaba: no merezco tu perdón, y no escribo para pedirlo. Escribo porque he llevado un silencio dentro de mí desde que papá murió, y se ha vuelto demasiado ruidoso para ignorarlo. No estuve ahí cuando debí estarlo. Le fallé a él. Te fallé a ti. Y cada día pienso en cómo debió sentirse enterrarlo sola. Nunca podré arreglar eso, pero lo estoy intentando convertirme en alguien de quien él estaría orgulloso, aunque sea demasiado tarde para mostrárselo. Había más sobre la organización Los Niños, cómo leerles le recordaba las noches en que Isidro le leía cuando no podía dormir. Terminó simplemente: espero que estés bien, te extraño. Paloma. Leí la carta una vez, luego otra. No lloré. No sabía qué sentir. Doblé la carta con cuidado y la llevé al cuarto de Isidro. Sus lentes aún estaban en la mesita de noche, intactos desde el día que falleció. Coloqué la carta debajo de ellos. Siempre creyó que ella recapacitaría. Más tarde ese día, regué el jardín y corté 3 tallos del rosal favorito de Isidro, los que siempre decía que olían más fuerte justo antes de marchitarse. Me quedé en el porche con las flores en la mano mirando el camino. No esperando, solo mirando. A la mañana siguiente, escuché una puerta de coche cerrarse y pasos en el sendero. Cuando abrí la puerta, ahí estaba sosteniendo un ramo de girasoles y una silla plegable. Para finales de septiembre,
Paloma se había convertido en una presencia constante en el jardín. Ya no anunciaba sus visitas. Solo aparecía a menudo con las mangas arremangadas, una palita en una mano y un recipiente de plántulas en la otra. Trabajaba en silencio no por distancia, sino por algo más cercano al respeto. El tipo de silencio que guardas por algo que casi pierdes. Un sábado por la tarde trajo a alguien con ella. Julián era de mirada suave, reservado, del tipo que escucha antes de hablar. Consejero escolar, dijo ella. Se conocieron en la biblioteca donde ella hacía voluntariado. Los observé trabajar juntos, arrancando maleza, intercambiando miradas que reconocí, las que se construyen con cosas pequeñas y honestas. Después de comer en el porche, Paloma se giró hacia mí con una mano en el vientre. Hay algo más que quería contarte. Esperé. Es niño. Nos gustaría llamarlo Isidro. El aire se aquietó a nuestro alrededor. Por primera vez en mucho tiempo algo dentro de mí se aligeró. No con palabras, sino con certeza. No todo lo roto permanece así. No dije mucho. Solo asentí y esa semana visité a Anselmo otra vez. Nos sentamos en su oficina como meses antes, solo que esta vez el peso que llevaba era diferente. Divídelo por igual, dije. Mitad para Paloma. Mitad para el fondo de alfabetización infantil. Anselmo alzó una ceja, pero no cuestionó. Sabía que el cambio no había llegado de la noche a la mañana. Ese fin de semana Paloma trajo recortes del Festival de Libros de Otoño de la biblioteca y los dejó en la mesa de la cocina como solía hacer de niña. Preguntó qué habría pensado Isidro de Julián. Le dije que le habría gustado. Sonrió y en esa sonrisa vi a la niña que una vez conocí finalmente regresando a casa. Ha pasado un año. Me siento en el porche al atardecer, con el sol suave sobre mis hombros, y veo al pequeño Isidro corretear por el jardín con ambos puños llenos de dientes de león. No le importa que sean hierbas. Los recoge como tesoros, dejando caer algunos cada pocos pasos, chillando cuando uno flota en la brisa. Sus piernas son torpes, su equilibrio terco, y cada tanto mira hacia atrás para asegurarse de que lo estoy viendo. Siempre lo estoy. Paloma viene todos los sábados ahora. Trae pan fresco, a veces libros ilustrados nuevos de la biblioteca, a veces solo a ella y al bebé en la cadera. Lee con los niños en la biblioteca pública, dirige la hora del cuento los miércoles y comenzó un grupo de tutorías los fines de semana para lectores con dificultades. Ya no habla de Polanco. Esa vida parece haberle pertenecido a alguien más. Julián la acompaña la mayoría de las semanas. Carga a Isidro en los hombros, arregla la tabla suelta de la cerca sin que se lo pidan y nunca olvida traer el correo. Es callado en los momentos correctos y cálido en los demás. Veo en él una firmeza, el tipo de hombre que aparece sin alarde. Todavía hay momentos de vez en cuando en que algo se aprieta en mi pecho. Un recuerdo, una mirada. Ese dolor que nunca se va del todo cuando alguien que amaste no tuvo la despedida que merecía. Pero ahora es más suave, más ligero. Una tarde Paloma se sentó a mi lado con Isidro dormido contra su pecho. Dijo casi para sí misma: nunca dejé de ser tu hija, solo olvidé cómo actuar como tal. No dije nada entonces, solo tomé su mano y la sostuve. Algunas personas regresan no porque lo exijas, sino porque finalmente recuerdan quiénes son. Y esta vez, cuando volvió, trajo lo mejor de sí misma con ella.